chicos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a traer la clase de la primera parte de planteo de ecuaciones. En esta clase vamos a aprender dos cosas. La primera es cómo llevar un enunciado de un lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Para ello vamos a utilizar las distintas herramientas, tanto de comprensión lectora como de matemáticas que hemos aprendido durante toda nuestra etapa en la primaria y en la secundaria. Ahora, vamos a ver a continuación desde la parte o desde el enunciado más básico hasta el enunciado un poquito más complicado. A ver, la primera parte nos dice un número. Cuando a mí me hablan de un número, yo tengo que colocar una variable. Una variable es una letra del alfabeto que yo quisiera colocar. Puedo ponerle A, pero en minúsculo. Puedo ponerle A, puedo ponerle M, pero la letra que más vas a ver en los libros, en los textos que vamos a usar, es la letra X. Generalmente todo lo vamos a trabajar con la letra X. Entonces, un número está expresado por cualquiera de estas tres letras. Vamos a lo siguiente, un número aumentado en 5. Aumentado significa que yo voy a sumar. Entonces, ¿cómo se expresaba un número? Un número se expresaba como X, ¿no? Ahora, si yo quisiera aumentar, pues le voy a añadir el signo más. Un número aumentado, ¿en cuántas unidades? En 5 unidades. Continúo. El doble de un número, y esto es muy clásico porque generalmente nos preguntan eso, el doble, el triple, el cuádruple. Si a mí me piden el doble, quiere decir que es el número, pero multiplicado por 2. El doble de un número, 2x. El triple de un número, 3x. El cuádruple de un número, 4 veces x. Ahora, un número disminuido en 3. Si aumentado era la suma, ahora que yo voy a disminuir, porque me está pidiendo que disminuya, pues ¿qué operación voy a usar? La resta, ¿verdad? Entonces es un número, pero en este caso disminuido, ¿en cuánto? En 3. Ahora, veamos el siguiente bloque. Muy bien chicos, ahora para el siguiente bloque vamos a continuar llevando del lenguaje escrito al lenguaje matemático. Entonces, para ello vamos a continuar hablando de cómo llevar eso del lenguaje escrito al lenguaje matemático utilizando el planteo de ecuaciones. A ver, el doble de un número aumentado en 10. Ya. Acá te quiero explicar algo. Mira, si tú lees el enunciado 5 y lees el enunciado 6, te vas a dar cuenta que es igual. Mira, el doble de un número aumentado en 10. El doble de un número aumentado en 10. ¿Cuál es la diferencia? Esto de acá. Esto de acá es la coma. Y tú ya sabes por los dictados qué es la coma. La coma sirve para separar un enunciado de otro. Por ejemplo, si a mí me preguntaran el doble de un número aumentado en 10, a mí me están diciendo que yo multiplique por 2. Yo voy a multiplicar por 2. ¿A qué cosa? A justamente lo que me están diciendo acá. Un número aumentado en 10. Entonces, esto va a ser un número aumentado en 10. Ahí está. El doble de un número aumentado en 10. Pero, ¿qué pasa cuando hay coma? Mira, el doble de un número, coma. Entonces me detengo. El doble de un número, me detuve. Ahora, le aumento 10 a ese doble de ese número. Le voy a aumentar 10. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia cuando hay coma y cuando no hay coma? Cuando hay coma yo digo el doble de un número aumentado en 10. Cuando no hay coma, el doble de un número aumentado en 10. De esta forma. Una vez un estudiante me dijo, profesor, entonces cuando hay coma no va el paréntesis y cuando no hay coma sí va el paréntesis. Más o menos así. Cuando no tiene coma, a mí me está diciendo que sí va a haber paréntesis. En cambio, cuando hay una coma, posiblemente no haya un paréntesis. Continuamos. La suma de 3 números consecutivos. Esto es muy clásico en las preguntas. Por ejemplo, vamos a mencionar 3 números consecutivos. Por ejemplo, pueden ser 3,
4 y 5, ¿no? Son consecutivos. Le sigue al 3, le sigue el 4, al 4 le sigue el 5. Otros, 21, 22, 23, ¿no? Son números que están siguiendo uno después del otro. Pero me voy a dar cuenta cuál es la diferencia. Mira, van aumentando de uno en uno, ¿no? Si era 3, 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. En conclusión, si yo quiero 3 números consecutivos, podría ser X, el primero. ¿Quién le sigue? X más 1. ¿Y quién le sigue? X más 2. Pero el enunciado me está diciendo que yo lo voy a sumar, la suma de 3 números consecutivos. Entonces, yo sumo los 3 números consecutivos. Continuamos. La mitad de un número. Ya, si un número es X, ¿cómo se expresa la mitad? Pues la mitad es dividirlo entre ¿cuánto? Entre 2, ¿no? La mitad de un número. Lo puedes poner de esta forma o simplemente lo puedes poner de esta forma, ¿no? Al fin y al cabo es lo mismo, me expresa una división. El cociente de dos números, ¿cómo es eso? Por ejemplo, vamos a decir que nuestros números van a ser X y Y. Si yo quiero el cociente de estos dos números, ¿qué operación matemática utilizo? Muy bien, voy a utilizar la división, ¿no? El cociente de dos números. Dos números son como 2 es a 3. Vamos a utilizar los mismos números, X y Y. Y si a mí me dicen que dos números son como 2 es a 3, eso significa una relación proporcional. O sea, que estos dos números van a ser igual a la diferencia que hay entre 2 a 3. Entonces, si dos números son como 2 es a 3, yo lo voy a expresar así. X entre Y es igual a 2 entre 3. Entonces, esto, muchachos, es la primera parte de planteo de ecuaciones. En la actividad que vamos a dejar a continuación, vamos a colocar un cuadro donde tú vas a tener que colocar el lenguaje matemático a partir del lenguaje escrito que te van a preguntar ahí. Cualquier duda, cualquier consulta, lo escribes en los comentarios para poder ayudar y también ayudarle a todos tus amigos que quizá tienen la misma duda. Vamos a terminar esta parte de acá o esta clase virtual a través de las pantallas de donde me estén viendo, dándoles unos consejos por esta etapa que estamos pasando como país. Actualmente, ustedes saben, chicos, que se está viviendo a nivel mundial una pandemia y esto está matando a las personas. Pero nosotros desde nuestra casa podemos tener cuidado para poder hacerle el frente y la lucha a este virus. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien fácil. Mira, en tu casa una medida de prevención puede ser lávate las manos. Solamente eso. Lávate las manos cuando esté antes de comer, después de comer, cuando hayas tocado algún utensilio. Siempre estate en constante lavado de manos. Si tú lo haces, vas a poder evitar de que el virus se siga propagando. Nuestro trabajo es que nosotros podamos ayudar juntamente al gobierno, a todos los doctores, a todas las personas que están trabajando, para que este virus pueda terminar. Entonces, chicos, yo me quedo en casa y ustedes también quédense en casa. Solamente desearles que estén muy bien y espero que poder volvernos a ver pronto. Muchas bendiciones.